aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? La verdad, frente a la respuesta de mucha gente, me veo en la necesidad de reiterar, de recordar que amo, respeto y me esfuerzo por cumplir lo que Abba Kadosh quiere que nosotros seamos o que hagamos. Abba Kadosh, Dios. Es un tema muy difícil todo esto de querer agradar a Abba Kadosh, a Dios. Sin embargo, debo de reiterar y de destacar que yo no soy un ateo, o sea, una persona que no cree en Dios. Que no soy un religioso, evidentemente. Que no soy hereje por decir las cosas que digo, porque la herejía guarda relación con mantenerse dentro de los usos y costumbres a respecto de determinadas formas o manejos conceptuales del cristianismo. Manejos conceptuales en los que necesariamente no comparto y no estoy. Debido a que Abba Kadosh, Dios, nos ha ido instruyendo, nos ha ido capacitando para que podamos entender realmente el mundo de oscuridad en el que la mayoría de nosotros todavía estamos. Reitero, respeto y amo a Dios, al verdadero, a Abba Kadosh, al Dios que habita en nosotros a través de su Espíritu, porque nosotros somos su templo. De Él hablo, a Él respeto, de Él predico. Pero hay un falso Dios escondido entre las páginas, principalmente del Antiguo Testamento, aunque no es el único lugar. Hay un falso Dios del que estoy hablando ya hace algún tiempo atrás y que estoy exponiendo la manera en la que Él nos ha vilmente engañado. Y muchísimas personas reaccionan amargamente, reaccionan en contra de lo que digo. Hay incluso personas que solamente ven el título del mensaje y a partir de ahí critican y se ponen a escribir sandeces, cosas propias de su impulsiva religiosidad, de sus hormonas fariseísticas que no se saben controlar. Y en esta ocasión quiero decirles algo bastante breve, pero es simplemente para que entiendan algunas cosas. Pero además debo destacar lo siguiente. Hay muchas cosas que al transmitirles a ustedes, de alguna manera los libero de la carga que hemos tenido que cargar, valga la redundancia, a lo largo de nuestra generación y de las pasadas generaciones, debido a que los religiosos se inventaron cosas como el pecado y otras situaciones para que nos sintamos mal y que busquemos obviamente la solución a nuestros pecados mediante la iglesia. Ustedes recordarán, reza 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías para que Dios perdone tus pecados. Qué cosa tan divertida escuchar eso. O sea, un hombre te dice a ti, ¿no?, que reces 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías, y esa persona está segura, ese hombre te asegura de que ya con eso te va a perdonar Dios tus pecados. Es impresionante, es un engaño tremendo, pero ahí hemos estado. Yo también estuve, cuando era un adolescente, estuve metido en esa religión, completamente engañado. Ahora yo no pertenezco a ninguna religión, ahora lo que hago es enseñar la verdad. Así como los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Yeshua, de Jesucristo, no pertenecían a ninguna religión, simplemente enseñaban lo que el maestro les había enseñado. Así también yo, si me preguntan de qué religión soy,
Simplemente digo, soy seguidor del maestro y lo que él enseña, enseño yo. O lo que él enseñó, pues enseño ahora yo. Y como hacía una breve referencia sobre el pecado que se lo inventaron, que claro, este no es el tema principal de este mensaje, pero quiero reiterar para aquellas personas que tal vez están empezando a seguirme recientemente y que no han visto mensajes anteriores. El pecado, esa figura del pecado, esa situación no existe. No existe el pecado. O sea, si tú haces algo que está mal, eso no es pecado. Eso simplemente es algo que está mal. Aunque hay cosas que uno hace que no están mal, pero que el hombre lo cataloga como que está mal y te meten en el mundo del pecado. Hay cosas, reitero, que uno hace y que no están mal, pero hay otras que tú haces y en el corazón incluso sientes que está mal. Cuando tu corazón se redarguye, o sea, sientes esa cosa no grata en tu corazón cuando estás haciendo algo, o estás diciendo algo, o estás pensando en algo, pues entiende que para empezar no estás pecando, pero estás haciendo algo que entristece el corazón de Abba Kadosh. Y que obviamente él por eso no te va a enviar al infierno, porque también es una figura que se inventaron, pues no existe. Pero hay cosas peores que un infierno. Para empezar, puedes vivir un infierno en la tierra. Eso sí existe y ustedes lo palpan día a día. Eso sí, si se le puede llamar infierno, eso sí es el infierno. Las cosas que se pueden vivir en la tierra a consecuencia de nuestros malos actos, de nuestras malas palabras, de nuestros malos pensamientos. Podemos vivir un infierno. Entonces, no existe el pecado, ni existe el infierno. Pero al no existir el pecado, reitero, eso no te da libertad para hacer cosas. O sea, ¿entienden? Es como si sí existiera el pecado. Tomémoslo así. Aunque, como reitero, no existe, pero es como si sí existiera. Porque cuando uno peca, uno se siente mal porque está haciendo algo que está malo, ¿no? Y uno reconoce que ha pecado. Ok. Pero en este caso, bajo esta nueva situación en la que realmente el pecado no existe porque es algo que se lo inventaron los religiosos, los fariseos de hace un tiempo atrás y lo incluyeron en la Biblia como si eso fuera palabra de Dios. Entonces, eso a nosotros nos invita a tal vez, tontamente, pensar en que podemos hacer libremente muchas cosas. Sí, de repente puedes hacer libremente muchas cosas, pero vas a acabar mal. Por ejemplo, si no existe el pecado de... A ver, ¿qué pecado puedo poner? El pecado de la fornicación. Si no existe el pecado de la fornicación, entonces puedes fornicar, puedes tener sexo libremente con quien desees. ¿No es cierto? Ok, porque no hay pecado. Correcto. Pero por alguna razón vas a sentir en tu corazón que eso que haces está mal. Pero no hay pecado. Sí, pero te sientes mal. Estás actuando mal. Pero no hay pecado. Está bien. Pero estás actuando de una forma que tu corazón se siente mal. ¿Por qué? Porque eso te lo pone Abba Kadosh. Te lo pone Dios. Que sientas que estás actuando mal. Porque la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Aquí, en tu corazón. La ley. Entonces Abba Kadosh te redarguye. Hace que sientas que estás actuando mal. Pero no hay la figura del pecado. Y estás actuando mal y lo sientes. Y eres consciente. Pero obviamente tú dirás, bueno, pero le pido perdón a Diosito y Él me va a perdonar. Él te ama. ¿Qué te puedo decir? ¿Quieres abusar de eso? Bueno, si gustas, abusa. Pero hay consecuencias en esta vida por hacer eso. A ver, fornicas con una mujer casada. Vamos a poner estos ejemplos. ¿Tú eres hombre? O, bueno, vamos a hablar de un hombre. Puede ser también esto aplicable para una mujer. Pero hablemos de esta forma. Un hombre casado, fornica con una mujer que está casada. No hay pecado. Sí, tu corazón se entristece, te sientes un poquito mal, pero te gana la carne, la pasión por la carne, y haces aquello porque te sientes liberado debido a que has visto esta prédica y tú dices, pero entonces no hay pecado, entonces puedo hacer lo que quiera. La apariencia sí, porque tienes libre albedrío, ¿no es cierto? Pero va a suceder algo. Y vamos a poner nada más un ejemplo. Resulta que un día, esta mujer casada es descubierta por su marido, y su marido te identifica.
su marido contrata a un grupo de personas, pongamos a unos sicarios, les paga para que te maten y van y te buscan en algún lugar y te matan. ¿No era pecado? Sí, no era pecado y todo, pero ¿qué pasó en tu infierno, en la tierra? ¿Ah? ¿Qué pasó? Te quitaron la vida porque hiciste algo que Dios te ponía en tu corazón que no hicieras, pero que te ganó la pasión por la carne, e hiciste algo que no estaba bien, porque no está bien agarrar, tener sexo con la mujer de otro, de tu prójimo, y te terminaron matando. Entonces, si bien es cierto que no existe el pecado, sí existen las consecuencias de tus actos, porque eso que tú siembras, eso también segarás. No hagas a otro, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. En otras culturas se les llama la ley del karma. Karma negativos, karmas positivos. ¿Ah? Bueno, no estoy predicando necesariamente eso, estoy comparando con otras culturas que se habla sobre eso, ¿no? O sea, si tú haces algo que no está bien, vas a tener que pagar las consecuencias de eso que estás haciendo. Entonces, ¿te quieres sentir liberado del tema del pecado? Si quieres, siéntete liberado del tema del pecado. Pero es como si existiera. Porque hay consecuencias. ¿Vas a ser juzgado por el juez todopoderoso? Bueno, la verdad, tu juicio es aquí en la tierra. Y tú mismo lo vas a ver con tus ojos. En este ejemplo, esta persona lo vio con sus ojos y fue lo último que vio. Hablando sobre esto y para ir cerrando con este breve mensaje. Este Dios de la antigüedad, este Dios sediento de sangre, este Dios vengador, vengativo, este Dios que tenía su pueblo escogido, a pesar de que por ahí dicen que Él no hace acepción de personas o pueblos, en este caso Él sí tenía sus escogidos. Y este Dios, dentro de las cosas que planificó para que nosotros nos reproduzcamos y les sirvamos finalmente a este Dios como esclavos que somos hasta la actualidad, pues este Dios creó la figura, y creo que este es el mensaje, la parte central de este mensaje, ¿no? Creó la figura del matrimonio. Ese Dios, el falso Dios. Wow, con esto como que se puede resquebrajar las bases de la sociedad, pero no es así. Este falso Dios creó la figura del matrimonio. Porque el matrimonio, en Abacadosh, esa figura no existe. O sea, Abacadosh, nuestro Dios, nuestro Padre de amor eterno que vive dentro de nosotros en la figura de su Espíritu. Él está dentro de nosotros por cuanto somos templo del Espíritu. El Espíritu es de Él, no es nuestro. Entonces, Él habita dentro de nosotros. Por eso nos manda a no hacer templos, porque el templo somos nosotros. ¿Sí? Ese Dios, Abacadosh, el verdadero Dios, no creó el matrimonio. Ese fue el Dios falso, el creador del matrimonio. Por lo que anteriormente ya les he explicado, pero para aquellas personas que no han visto mis anteriores videos, quiero mencionarles brevemente de que Él decidió, ese Dios de la antigüedad, decidió raptar espíritus. No me pregunten cómo así sucedió, porque yo mismo estoy poco a poco comprendiendo muchas cosas. Pero lo que les puedo decir es de que ese ser raptó espíritus de Dios que estaban viviendo en otra dimensión, que somos nosotros esos espíritus, y fuimos metidos en cuerpos de carne y hueso, como popularmente se dice. Y nos dijeron que íbamos a cumplir una misión determinada por un corto tiempo. Algo que fue finalmente mentira. Fue una mentira similar a la que Satanás efectuó y convenció a la cuarta parte de los ángeles. Estos le creyeron al diablo y finalmente terminaron rebelándose contra Abacadosh, y ellos terminaron expulsados del mundo espiritual de Abacadosh.
para caer en este mundo físico. Acá están habitando en la tierra estos espíritus que fueron expulsados, llamados pues demonios, ángeles caídos. Entonces, así también nosotros no fuimos expulsados, fuimos raptados, fuimos engañados. Y este falso Dios nos cogió en espíritus y nos metió a modo de aliento de vida dentro de cuerpos que Él formó usando los elementos de acá, de la tierra, con una combinación. Eso fue un trabajo, prácticamente un trabajo de científicos, por decirlo de esa manera, ¿no? Nos injertaron su propio ADN combinado con el ADN de otros seres que vivían en la tierra, de homínidos. Combinaron los dos ADN y a partir de allí nació el hombre. Nosotros, el hombre de Cro-Magnon. Y como les digo, a partir de allí, estos seres, porque no ha sido un solo Dios, son un conjunto de seres, un conjunto de dioses. Claro que dioses no son, ¿no? Se les llama así. En las culturas antiguas han habido diferentes dioses, algo así como jefes de determinados territorios que se presentaban ante los seres humanos como Dios. Pero bueno, el hecho es que necesitaban que nos reproduzcamos y nos crearon con una necesidad, extrema al respecto de buscar constantemente el contacto sexual. Porque estos seres o dioses necesitaban que nosotros nos reproduzcamos. Por eso crearon a un hombre y a una hembra. Y una vez creados, para cimentar esta unión, para que esta situación sea formal y que el hombre no esté, actuando locamente, decidió este Dios crear la figura del matrimonio para mantener a la familia comprometida y unida. Y para que a partir de allí nazcan hijos y se solidifique esta figura del esposo, la esposa y los hijos. Ojo, es importante destacar que no estoy en contra de esto. Y en un momento más lo voy a explicar. No, que quede claro, ¿no? Porque no estoy haciendo una prédica de libertinaje, de una prédica que vaya en contra de los vínculos o los lazos familiares. No es eso. Pero estoy explicando un detalle muy importante y trascendente para nuestras vidas, para que podamos entender y poco a poco abramos nuestras mentes y comprendamos la oscuridad en la que hemos caminado hasta la fecha. Entonces, la figura del matrimonio, reitero, fue creada por este falso Dios. ¿Y cómo podemos entenderlo mejor cuando llega Yahshua, Jesucristo, y nos viene a traer luces, y nos viene a explicar, y nos viene a decir de que realmente esto no forma parte del plan de Abba Kadosh? De la siguiente manera. Un día uno de sus discípulos le planteó la siguiente situación. Le dijo a Yahshua, maestro, esta mujer tuvo su marido, pero finalmente su marido murió, y el hermano del marido tomó a esta mujer por esposa. Así, este segundo también murió, y el siguiente hermano la tomó por esposa. Así pasaron, si no me equivoco, 5 hermanos. Y finalmente los 5 murieron. Maestro, le preguntaron a Yahshua, Jesucristo, en los cielos, ¿ella será esposa de quién? ¿Del primero o del último? Y le respondió Jesucristo, Yahshua, en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí vamos poco a poco comprendiendo un detalle realmente interesante. ¿Por qué razón todo el tiempo Yahshua se mostraba en oposición a su padre? Porque el padre instituye el matrimonio en el Antiguo Testamento,
Y viene Yeshua y dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Ah, pero alguna persona podrá decir, porque de esos hermanitos hay un montón por toneladas. No, pero eso es en el cielo. En el cielo no se casan ni se dan en casamiento, pero en la tierra sí. Miren, lo que está acá en la tierra forma parte de un mundo caído. Lo que está en el reino de Abacadosh, en la dimensión donde él se encuentra, ese es un mundo de luz, un mundo perfecto, en donde habita él con otros seres que él tiene consigo. No sé si decir con otros seres que él ha creado, pero son en todo caso con una infinidad de espíritus que moran con él. Sobre el tema de lo creado que acabo de hacer mención, me gustaría tener un espacio ahora o en un próximo video, no sé, vamos a ver cómo vamos yendo, para explicar un poco mejor sobre esto. Pero la figura de lo que ocurre en el mundo espiritual de Abacadosh es algo que nosotros deberíamos vivir, estemos donde estemos. Es por eso que él, su voluntad, nos la manifiesta a través de su amado Hijo y nos la hace conocer también a nosotros, porque él quiere que disfrutemos, aunque estemos de momento distanciados y lejos de él por un tema de dimensiones en las que estamos en una dimensión caída en este lugar en la tierra. Sin embargo, él quiere que nosotros disfrutemos de lo mismo y vivamos lo mismo, aunque estemos de momento distanciados, por esto que les digo, distanciados de su reino, por decirlo también de esa forma, aunque tampoco no es un reino, ¿no? Que también es otro tema para explicar. Y por eso mismo, esa figura del matrimonio en el cielo no hay. O sea, en el mundo espiritual de Abacadosh, esa figura no existe y no tendría por qué existir acá. ¿Por qué? Si nosotros somos hermanos allá con él, en el mundo espiritual, ¿por qué razón acá dejamos de ser hermanos y buscamos que tener nuestro esposito, nuestra esposita, vivir nuestra pasión, ¿no? Nuestro encuentro carnal? O no, que la gente podrá decir, los hermanos que están viendo podrán decir, no es que pues es natural porque tenemos que, no, el hombre y la mujer se casan, se unen en matrimonio y ahí nacen los hijos. Sí, pero ya lo dije hace un momento, eso no forma parte del plan de Abacadosh, eso forma parte del plan del falso Dios que nos formó de esa manera, ¿sí? O sea, nosotros naturalmente no necesitamos de un esposo o de una esposa, naturalmente, pero nos pusieron dentro de un cuerpo con necesidades físicas y principalmente sexuales, que nos hace necesitar de otra persona. En el mundo espiritual de Abacadosh, nosotros como seres espirituales no necesitamos de otra persona, solamente necesitamos de su amor, ¿sí? Pero acá es como un poquito diferente, ¿no? No, nos morimos de amor, nos cortamos las venas por una mujer, ¿no? Con galletas de soda en algunos casos. Entonces, acá es un poquito diferente. ¿Por qué razón? ¿Por qué Abacadosh plantea o maneja las cosas en su mundo espiritual, ¿no? En donde todos son hermanos? ¿Y por qué acá en la tierra, acá no necesariamente todos somos hermanos, sino que todos andamos buscando parejita, ¿no? ¿Por qué acá es diferente? ¿Por qué esa forma de Dios ser distinto con los que estamos acá abajo y distinto con los que están allá arriba? Por decirlo así, abajo arriba, ¿no? ¿Por qué? No, es Abba el mismo, y lo que tiene en su mundo espiritual también lo quisiera acá, pero alguien metió la mano para que no sea así. Y de eso les estoy explicando, de eso les estoy hablando. Entonces dice Yeshua, ni se casan ni se dan en casamiento. Por alguna razón Yeshua les decía a los fariseos, bueno, todo eso que ustedes dicen, eso está escrito en su Torá. No decía en la Torá o en nuestra Torá, o sea, la Biblia de aquel entonces. Decía en su Torá, el Pentateuco, los escritos de Moisés. Eso está en su Torá, ese ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso está en su Torá, eso es de ustedes. Yo lo comparto,
O sea, pero sin embargo, por otro lado, él dice, o se supone que dice, yo vine a darle cumplimiento, a aprobar, o en todo caso a respaldar, sería la palabra, lo digo con mis palabras, la ley y los profetas. O sea, por un lado dice de que él vino a dar cumplimiento, ¿no? A respaldar lo que decía la ley y los profetas. Pero por otro lado vemos a Yeshua diciendo, oigan, si un animal de ustedes, una oveja, un becerro o algo, cae dentro de un pozo en día de Shabbat, en día de descanso, ¿ustedes no van a rescatarlo, a salvarle la vida en día de descanso? ¿No lo van a hacer? Y si ustedes hacen eso, ¿por qué a mí me condenan por el hecho de que yo estoy haciendo curaciones y milagros en día de reposo, en Shabbat? ¿Por qué? Porque ustedes son unos hipócritas. Hipócritas. ¿Ah? Entonces, pero se supone que el Shabbat, el día de descanso, fue impuesto por Dios. Sí, pero por el falso Dios. Aquel que busca que lo honren. Porque como que anda medio inseguro, ¿no? Porque si no lo andan aplaudiendo, honrando, haciéndole reverencia, como que no se siente bien. ¿Ustedes creen? ¿Creen ustedes que siquiera Dios necesita que los ángeles le canten para sentirse bien, para sentirse Dios? ¿Seguro? Ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es. Él es. Él es y no necesita demostrarlo. Ni necesita que le estén levantando la moral, ¿no? O que le estén alabando, cantando. Él no necesita eso. Él es. Sin que tú hagas nada, Él es. Entonces, Yeshua decía, eso está en su Torah. En su Torah está. No, y yo no la respaldo. Yo estoy más bien en contra de todas sus costumbres de ustedes. Porque esas son costumbres de hombres. ¿Comprenden lo que les digo? Entonces el matrimonio no forma parte del plan de Abacadosh. Y así lo dijo Yeshua. No como lo estoy explicando yo, pero estoy concadenando las historias para que ustedes lo comprendan. Yeshua dijo, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque allá todos son hermanos. Todos son como ángeles. Y él pedía que seamos hermanos acá. Que nos tratemos como hermanos acá. ¿Por qué? ¿Por qué nos pedía que nos tratemos como hermanos acá? Porque él lo que quería era copiar lo que hay en el mundo espiritual, de Abacadosh, de Dios, el verdadero. Él intenta copiar, que copiemos, seamos como hermanos. Somos como ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son seres, escúchenlo bien, asexuados. O sea, son seres que no tienen sexo, no tienen pene ni vagina. No tienen. Esos son los ángeles. Entonces, si somos como ángeles allá y somos todos hermanos, se está hablando de que allá no se casan ni se hagan casamiento porque no hay necesidad sexual. Y no hay necesidad de reproducción porque allá todos están. No se necesita reproducción, no se necesita tener sexo. Y el placer físico que puede dar el sexo es reemplazado por el placer espiritual de cosas que la verdad yo desconozco, pero hay placeres espirituales. Nosotros acá disfrutamos de placeres físicos, comer, tener sexo, dormir, etcétera, etcétera. Pero allá hay placeres espirituales que desconocemos, sin embargo, sabemos que hay. Entonces, Yeshua nos decía de que seamos como hermanos, porque allá somos hermanos, acá debemos de serlo también. Pero deja entrever de que ni se casan ni se dan casamiento, lo que equivale a que acá, ¿por qué tendríamos que casarnos y darnos en casamiento? Si no, deja entrever, digo yo, si arriba no hay eso. ¿Por qué entonces nos tenemos que casar y dar en casamiento? Ya voy llegando a la parte final y de la explicación. Si él, reitero para redondear la idea, para que les quede claro, si él habla de que debemos de ser como hermanos porque la idea es copiar, también dice algo de que, digámoslo así, no debemos de copiarlo. No se casan ni se dan en casamiento. Pero acá sí está sucediendo eso. ¿Que a Dios se le ocurrió, reitero, hacer que no se casen arriba pero sí se casen acá abajo? No, es otro Dios. Es el falso Dios.
seres de otro lugar de este universo caído que vinieron a la Tierra y crearon seres que, digámoslo así, somos nosotros, pero no se sientan mal, porque solamente es el cascarón que ellos crearon, es la parte externa, este físico, que dura corto tiempo y que luego nuestro espíritu sale, emigra. El problema es que por lo regular no llegamos al mundo espiritual porque somos nuevamente engañados cuando salimos de este cuerpo y nos hacen regresar a la tierra para seguir un ciclo interminable. Ya he hablado de eso, no voy a ahondar sobre el tema del ciclo interminable. Pero para poder salir del ciclo interminable de estar en este planeta, debemos de conocer la verdad, y estas son verdades que les va a permitir algún día emigrar al mundo espiritual de Abba Kadosh. Cuando se encuentren que salieron del cuerpo porque murieron, entre comillas morir porque la muerte realmente no existe, cuando mueran, se van a encontrar con unos seres angelicales que les van a decir a ustedes: es por acá. Eso es mentira, es para volver a regresar al ciclo terrestre caído. Ustedes van a sentir en su corazón cuál es la ruta y deben de ir por ahí, no por donde les indiquen, sino por donde ustedes sientan que deben de ir, porque van a ser guiados por Abba Kadosh hacia su presencia. Y ustedes tienen, como hijos de Abba Kadosh, de Dios el verdadero, como hijos que son, tienen autoridad ante cualquier ser y ninguno se les puede atravesar y decirles que no pueden pasar por determinado lugar. Ustedes tienen autoridad para sacarlos de allí, para decir que no estorben, porque ustedes van a continuar su ruta hacia la presencia de Abba Kadosh, hacia el mundo espiritual, hacia la dimensión a la que realmente todos ustedes, todos nosotros, pertenecemos. Concluyo. Hermanos, si bien es cierto la figura del matrimonio no la instituyó a Abba Kadosh, también es cierto que Él es un Dios fiel y que Él aprueba la fidelidad entre nosotros. Fidelidad con un amigo, fidelidad ante un contrato, fidelidad ante otra persona, llamémoslo esposo o esposa, hombre, mujer. Si tú te comprometes con un hombre o con una mujer, dependiendo. Si yo, por ejemplo, vamos a tomar mi caso, me comprometo con una mujer y la tomo por esposa y le digo que quiero vivir con ella el resto de años que me quedan y que quiero con ella tener hijos y vivir con ella, junto con ella, bajo un mismo techo y junto con mis hijos, entonces eso Abba Kadosh lo toma muy en cuenta y quiere que nosotros respetemos ese compromiso, esa promesa. Quiere que seamos fiel al compromiso, a la promesa y ante la persona por la cual decidimos comprometernos. Por lo mismo, estos rituales humanos de un matrimonio, una iglesia pomposa o humilde, de un matrimonio ante autoridades civiles, registros civiles, municipios, municipalidades. Esto realmente, para estar bien con Abba Kadosh y estoy hablando de una relación de Dios con el hombre, ¿no? ¿Es innecesaria estas actividades? No se necesita. Ojo, pero voy a aclarar este tema en un instante más. Para que Dios te bendiga, porque hay muchas personas que creen que están en pecado, que creen que viven en pecado porque nunca se casaron ni por iglesia ni por civil, solo se juntaron, y eso está bien. Te juntaste y sigues con ella, han pasado 20 años y sigues con él, siguen juntos, eso se llama fidelidad. Por cuanto Dios es fiel, ustedes están haciendo lo que como hijos de Dios corresponde, ser fieles a la promesa de estar juntos. Por cuanto el matrimonio no fue instituido por Abba Kadosh, entonces ¿de qué te puede acusar
si no te matrimonias, si no te casas? ¿De qué te va a acusar él si él no lo instituyó, sino el falso Dios? ¿De qué te puede acusar? De nada. Entonces, ¿qué debes de hacer? Lo que él, ser fiel. Tienes que ser fiel con aquella persona con la que te prometiste formar un hogar. Ok. Pero entonces, digo, el ritual del matrimonio en iglesia o el ritual del matrimonio por lo civil no está bien. Te puedes casar por iglesia para subirlo al Facebook. Está bien. Es algo innecesario, pero queda lindo, ¿no? Cásate de blanco, ¿no? Y hazlo de siempre, lo que por costumbre han hecho. No es ningún pecado, porque no existe. Abacadosh, Dios no se molesta. Simplemente vas a gastar un poco de dinero, si tienes, pues gasta. Y pásala bien esa noche, que quede inolvidable, que lo plasmes en tu álbum familiar y que lo recuerdes para siempre. No es trascendente, no te consolida ante Dios en ese tipo de matrimonio por la iglesia. No eres de alguna manera bendecido por haberte casado por iglesia. No, nada. Simplemente estás haciendo una actividad porque tú quieres. Porque por costumbre lo han hecho tus antepasados y es muy bonito, se ve lindo, ¿no? Entonces hazlo así. Casarte por civil. Eso incluso es más conveniente que por iglesia. A mí me enseñaron de que el único matrimonio que Abacadosh consideraba, que Dios consideraba correcto y legal ante sus ojos, a mí me enseñaron que era el matrimonio civil. Tampoco. Ya dije cómo es lo que él considera que está bien y lo que él bendice. Es la fidelidad, esa promesa mutua que se hacen los novios, los esposos. Pero entonces, ¿por qué el tema civil no estaría mal? Porque, ojo, hermanos, y con esto termino. Hermanos, estamos viviendo en una sociedad estructurada en base a el matrimonio civil. ¿Sí? Entonces, si estamos viviendo en un mundo que funciona de esa manera, en un mundo que funciona en base al dinero además, ¿no? Porque sin dinero no puedes comprar absolutamente nada. Entonces, si ya todo está armado de una forma, tienes que continuar dentro del sistema. Porque si sales del sistema, entonces vas a tener problemas civiles, problemas legales. No te hagas de problemas. Si te unes con una persona, ve al municipio, a la municipalidad por donde vives y registra tu matrimonio. Haz lo correcto ante las autoridades. No es que, reitero, no es que Dios bendice eso porque como Él puso las autoridades, ¿no? Dios pone las autoridades, entonces si la persona se casa por lo civil está bien. No, Dios no ha puesto las autoridades tampoco. Las autoridades han sido puestas por el Dios de este mundo. ¿Ok? Eso tenemos tanto para abordar tantos temas. Pero no se preocupen. Ay, entonces que Dios no pone las autoridades. Olvídate de las autoridades, olvídate de todo. Solamente preocúpate por amar a Abacadosh, por sentir eso que te pone en el corazón y por dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Solo preocúpate por eso, nada más. Olvídate del resto. Solo preocúpate en tener una relación real, vívida con Abacadosh, de intentar escuchar qué te dice, porque no va a ser de forma audible. Él te habla a tu mente. Entonces escúchalo. Y para poder escucharlo a Abacadosh, tú debes de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Así como lo hemos aprendido, pero es que es real. Amarlo a Él por sobre todo. Tenemos que aprender a perdonar algo que es complicado. Perdonar a aquellos que te hacen daño, que te desean la muerte, que te quieren pegar, que te quieren matar. Aprender a perdonar a esas personas, esos pobres infelices. Y si tú logras eso y caminas de esa manera, entonces lo que vas a lograr es que poco a poco vas a sensibilizar tu oído espiritual y vas a comenzar a entender que te está hablando Dios. Porque esa vocecita que escuchas en tu cabeza no son tus pensamientos. Es la guía de Dios que te pone un pensamiento que no es tuyo, que te lo pone y que te dice, por aquí es, hijo, por aquí no, detente, por acá continúa, aquí es, hijo, sigue.
Esa es la manera en que nosotros vamos a tener una buena relación. Olvídate de lo demás, de que Dios que no puso las autoridades, entonces olvídate. Preocúpate solamente por tener una relación de amor con Dios, con Abba Kadosh. Quienes se sientan parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo, apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Argentina lo reconoce como pastor. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.